Un hombre discapacitado, con un rostro endurecido y una mirada llena de dolor, es despreciado y expulsado de los lugares reservados solo para la élite, los ricos y poderosos. Pero nadie sabe que, en solo unos minutos, ese hombre hará que todos se inclinen en respeto, cuando se revele la verdad sobre su identidad. Su vida ha sido una sucesión de pérdidas, sacrificios y una soledad extrema. Hoy, sus pasos vacilantes lo conducen a un lugar al que nadie cree que pertenece, el Banco de los Genios. Antes de profundizar en la historia, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para recibir más historias significativas y humanas como esta. En el barrio Diego, el señor Diego, con ojos hundidos y un rostro demacrado, se desplaza silenciosamente en su viejo silla de ruedas. Cada giro de la rueda hace el sonido del esfuerzo de una vida sin apoyo. En sus manos lleva una bolsa de documentos que sostiene con fuerza, como si fuera la última esperanza que le queda. Frente a él se alza el majestuoso edificio del banco, brillante y reluciente, como si quisiera marcar la diferencia entre dos mundos, el mundo de la riqueza y el poder, y el suyo, donde la pobreza y la soledad prevalecen. Se detiene, mirando la gran puerta de vidrio del banco, con una mirada de ansiedad pero también de determinación. El viaje de hoy no es solo para retirar el pequeño monto de su pensión, sino también para enfrentarse a los prejuicios crueles que la vida le ha impuesto. La puerta de vidrio se abre, revelando un interior lujoso y lleno de luz. Trajes elegantes, vestidos caros y sonrisas confiadas de los clientes hacen que el señor Diego se sienta fuera de lugar. Al entrar, parece que camina contra la corriente, llevando consigo la imagen de la pobreza, completamente opuesta al ambiente opulento del banco. En sus delgadas manos, la bolsa de documentos envejecida contiene papeles que ha preparado durante varios días. Se detiene en la esquina de espera, con una mirada que no puede ocultar su preocupación. La tarjeta de cuenta a nombre de Diego, con la última esperanza para cubrir sus días de enfermedad, ya está en sus manos, pero incluso cuando tiene una razón legítima, aún siente la inquietud invadiendo su mente. Las miradas de los empleados y clientes a su alrededor comienzan a centrarse en él, algunos lo miran de reojo, otros fruncen el ceño, e incluso algunos miran con desprecio. Él trata de quedarse quieto, encogiéndose en ese espacio tan amplio, mientras cada minuto parece alargarse al preguntarse si este viaje realmente le dará esperanza o si será solo otro desafío más que enfrentar. El señor Diego empuja suavemente su silla de ruedas hacia el mostrador, sus delgadas manos aprietan la bolsa de documentos como para aferrarse a la poca confianza que le queda. Las miradas despectivas de los empleados y clientes no cesan, como cuchillos clavados en el orgullo de un hombre que ha soportado todas las pérdidas de la vida. En el mostrador número 3, una empleada llamada Ana, con un aire elegante y una mirada fría, observa atentamente la pantalla de la computadora. Al ver acercarse al señor Diego, ella levanta la mirada y lo observa con desdén. ¿Qué necesita? Su voz suena, sin disimular su incomodidad. El señor Diego tiembla y lentamente saca los documentos que había preparado cuidadosamente. Antes de que pueda terminar de hablar, Ana lo interrumpe con una expresión molesta. ¿Realmente tiene dinero en esta cuenta? Viéndolo así, las palabras frías de Ana resuenan, haciendo que el ambiente a su alrededor se quede en silencio. Todo el banco parece detenerse, y las miradas curiosas de algunos clientes cercanos comienzan a enfocarse en el señor Diego. Algunos sonríen con desdén, como si hubieran encontrado algo para burlarse. Ana continúa hablando, esta vez con un tono aún más severo, haciendo que el ambiente se vuelva tenso y asfixiante. En este banco no se dan limosnas a los pobres. Si no tiene algo importante que hacer, no nos haga perder el tiempo. Las palabras de Ana fueron como una bofetada al orgullo de Diego. Dudó, sus manos temblorosas levantaron los documentos frente a él, como si cualquier movimiento en falso pudiera empeorar aún más la situación. Yo solo necesito retirar el dinero de esta cuenta. Su voz era ronca, tan baja que apenas se podía escuchar, pero parecía que sus palabras no llegaban a los oídos de Ana. Ana no se molestó en mirar los documentos que Diego le mostró. Su mirada solo recorrió su ropa descolorida,
su silla de ruedas vieja y su rostro marcado por las cicatrices de la vida. Una sonrisa burlona apareció brevemente en sus labios, luego levantó la barbilla y respondió con tono de desprecio. ¿Cree que esta cuenta tiene dinero? Con esa apariencia, ¿realmente parece que tiene dinero? Las palabras de Ana no solo dejaron a Diego paralizado, sino que también llamaron la atención de todos los presentes en el banco. Los murmullos comenzaron a sonar, y las miradas inquisitivas de los clientes aumentaron la tensión en el aire. Diego intentó mantener la calma, pero en su interior, las palabras de Ana lo atormentaban poco a poco. Temblando, trató de hablar nuevamente. Solo necesito este dinero para mi tratamiento, pero antes de que pudiera terminar, Ana lo interrumpió, esta vez más fuerte, claramente queriendo que todos lo escucharan. Este no es el lugar para que venga a mendigar. Si no tiene los documentos correctos, váyase de aquí ahora. Las duras palabras de Ana no solo dejaron a Diego en shock, sino que también atrajeron la atención de casi todos los que estaban en el banco. Sus miradas se centraron en él, algunas curiosas, otras llenas de desprecio. Una mujer de mediana edad que estaba cerca sacudió la cabeza y susurró a la persona que la acompañaba. Seguro que es otro anciano que viene a mendigar. Qué raro es todo en estos tiempos. Como si la aprobación de las miradas que la rodeaban la hubiera animado, Ana continuó hablando más alto. Ya lo dije. No tiene derecho a retirar dinero aquí si no tiene los documentos correctos. No se puede tolerar que haga perder el tiempo a mí y a los demás. Las palabras de Ana fueron como un veredicto frío, resonando en el silencio del banco, creando una sensación de hielo y crueldad. Diego, con las manos temblorosas, intentó buscar algo de simpatía en las miradas de los que lo rodeaban, pero solo recibió indiferencia y sonrisas despectivas. En el mostrador de al lado, un cliente adinerado llamado Miguel se acercó. Inmediatamente, Ana cambió su tono, saludándolo con una sonrisa radiante, completamente diferente de la actitud que había tenido con Diego. Hola, señor Miguel. ¿Qué puedo hacer por usted? Lo atenderemos de inmediato. El contraste en la forma en que Ana trataba a ambos hombres hacía que la atmósfera en el banco se volviera aún más tensa. Diego permanecía allí, impotente, bajo la mirada penetrante de los clientes. Ana seguía atendiendo a Miguel, como si la presencia de Diego no valiera la pena ni un minuto de su tiempo. Las delgadas manos de Diego se apretaron contra las ruedas de su silla de ruedas, como si intentara aferrarse a la frágil dignidad que quedaba entre las miradas despectivas. Intentó hablar una vez más, su voz temblorosa pero llena de súplica. Por favor, solo necesito retirar este dinero para mi tratamiento. Mis documentos están completos. Pero Ana no lo escuchó. La miró con disgusto y luego se volvió hacia el guardia cercano. Nam, por favor, acompaña a este hombre afuera. No tenemos tiempo para casos como este. El guardia Nam, un hombre alto con una expresión seria, se acercó a Diego. Este se asustó y trató de aferrar con más fuerza su bolsa de documentos, como si quisiera proteger su última esperanza. Yo, no he hecho nada malo. Solo quiero retirar mi dinero. Sus palabras fueron ahogadas por la firmeza del guardia Nam, que suavemente pero de manera decidida empujó su silla hacia la puerta de salida. Los murmullos volvieron a sonar entre la multitud, algunos sacudían la cabeza con desdén, otros se reían burlonamente. Un cliente joven susurró a su amigo. Este debe haber venido a mendigar. La frase de la joven mujer no podía ocultar su desprecio. No entiendo qué pensaba este viejo viniendo aquí, con esa apariencia ya se nota que no encaja. Estas palabras fueron como una ola fría que golpeó a Diego mientras salía del banco. La puerta de vidrio se cerró tras él, y bajo el sol abrasante, se detuvo. Sus ojos llenos de lágrimas no podían ocultar el dolor, pero aún así apretaba con fuerza su bolsa de documentos, como si fuera lo único que le quedaba para proteger su frágil dignidad. Su búsqueda de algo de esperanza fue detenida justo en la puerta de un lugar al que no pertenecía. Cuando Diego fue empujado afuera,
el bullicio dentro del banco rápidamente volvió a su ritmo habitual. Pero nadie podía olvidar la imagen del hombre anciano, con su figura desgastada, sus manos temblorosas aferrándose a la vieja bolsa de documentos, como si fuera lo único que le quedaba para proteger su orgullo roto. En una esquina de la sala, una joven susurró a su amiga. «Qué raro, ¿por qué no se da cuenta de que no pertenece aquí?» La amiga asintió, su mirada reflejaba algo de lástima, pero no lo suficiente como para acercarse y ayudar al hombre. Cerca del mostrador, un cliente de mediana edad llamado Miguel, quien acababa de ser atendido por Ana, soltó una ligera risa. Hoy en día, todo el mundo cree que tiene derecho a entrar en lugares elegantes. Ese viejo debe haber venido solo para llamar la atención y que lo compadezcan. Las palabras de Miguel resonaron en el silencio del lugar, haciendo que varios otros asintieran, como si la historia de Diego fuera algo totalmente previsible. Mientras tanto, el empleado llamado Pon, que se encontraba a lo lejos, observaba en silencio. Su mirada no podía ocultar su descontento. Sacudió la cabeza ligeramente, tomó el papel en sus manos y se dio vuelta, como si no quisiera ser testigo de la indiferencia cruel de los demás. Pero en su mente, seguía preguntándose, ¿por qué un hombre de la edad de Diego tiene que soportar este trato tan despiadado? ¿Acaso alguien se ha detenido a pensar lo que ha vivido él? Fuera de las puertas de vidrio del banco, Diego seguía sentado allí, con la mirada fija en el horizonte, donde los ruidos de los coches y los pasos de las personas no cesaban. Pero para él, el mundo parecía estar sumido en un silencio asfixiante. Sentado en su vieja silla de ruedas, en medio del bullicio de la calle, bajó la cabeza y cerró los ojos por un momento. En ese instante, los sonidos a su alrededor parecían desvanecerse, dejando espacio para recuerdos lejanos. Hace muchos años, él había sido un hombre fuerte, trabajando arduamente en el taller de madera Diego, un lugar que él mismo había construido junto con su esposa. Con sus hábiles manos y su corazón apasionado, los productos de madera no solo le proporcionaban ingresos estables, sino que también eran motivo de orgullo para toda la familia. Las tardes, su esposa preparaba la comida, y su hijo Alejandro corría feliz desde el taller, llenando la pequeña casa con risas. Pero esa felicidad no duró para siempre. Un gran giro del destino ocurrió cuando su socio de toda la vida rompió repentinamente el contrato. Carlos, su amigo cercano, se vio atrapado por las deudas acumuladas. Los préstamos para mantener el taller no pudieron pagarse, y finalmente, el taller de madera fue sellado. La familia de Diego tampoco pudo mantenerse en pie. El dolor de perder a su esposa en esos tiempos difíciles lo derrumbó aún más. Diego miró a su hijo Alejandro, quien en ese entonces era solo un niño con ojos llenos de esperanza, y su corazón se apretó. Sabía que, para que su hijo tuviera un futuro mejor, debía renunciar a todo y alejarse de él, para que no tuviera que cargar con las deudas de su padre. En la última noche antes de partir, solo dejó una breve carta sobre la mesa. Hijo, sé fuerte. Confío en que lograrás grandes cosas. Ese recuerdo ahora quedaba atrás, y Diego suspiró levemente. Sus ojos se abrieron, mirando hacia el horizonte, donde los edificios altos se alineaban, como si quisieran recordarle que su hijo, el niño de antes, ahora podría ser un hombre fuerte y exitoso, tal como él había esperado. Pero, ¿se acordaría aún de su padre anciano? Diego seguía sentado en la acera, con la mirada perdida en la multitud que pasaba. Parecía que todos sus últimos esfuerzos habían sido detenidos por la fría puerta del banco. Su vieja silla de ruedas ahora era como un pesado bloque de metal, inmóvil bajo el sol abrasador. De repente, un ruido fuerte rompió el silencio desde el otro lado de la calle. La escena frente al banco se volvió caótica cuando un coche de lujo, con su pintura negra reluciente, frenó de golpe frente a las puertas, atrayendo la atención de todos. El coche, con su apariencia imponente, parecía un símbolo de riqueza y poder. Desde el interior, un joven de porte elegante salió, con una expresión urgente en sus ojos. La multitud comenzó a murmurar. ¿Quién será este? Me suena,
Creo que es alguien famoso. ¿No es Alejandro, el presidente de la empresa Alejandro Ictech? Es uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sin embargo, Alejandro no prestó atención a las miradas curiosas. Caminó rápidamente hacia las puertas del banco, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, se detuvo por un momento, como si acabara de darse cuenta de algo increíble. Su paso se ralentizó, y la expresión de urgencia desapareció, siendo reemplazada por una emoción indescriptible. Diego, sin saber nada de la mirada de Alejandro, seguía allí, solo y cansado. El joven se quedó parado frente al banco, con todas las miradas centradas en él, pero parecía no importarle. Se dirigió hacia la acera, donde Diego seguía sentado inmóvil. A medida que se acercaba, Diego levantó la vista, sus ojos llenos de cansancio y desesperanza. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas, y se arrodilló frente a Diego, tomando sus manos temblorosas con fuerza, su voz quebrada resonó. «Padre, te he buscado durante tantos años». La multitud quedó en shock, nadie podía creer lo que veían. Ana, la empleada del banco, que había salido a ver qué ocurría, se quedó paralizada. No podía creer lo que sus ojos veían, al hombre rico y poderoso que todos temían arrodillándose ante un anciano discapacitado. Un cliente susurró. «¡Maldita sea! ¿Quién es ese viejo que hace que el presidente Alejandro Ictech se arrodille de esa manera?» La multitud comenzó a murmurar, nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Alejandro apretó la mano de su padre, como si quisiera compensar todos esos años de separación. Diego no pudo articular palabra, sus ojos llenos de lágrimas miraban al hombre que él pensó que nunca volvería a ver. El aire frente a las puertas del banco parecía haberse congelado. El gesto de Alejandro, el hombre más poderoso de la ciudad, arrodillándose frente a su padre, dejó a todos los testigos atónitos. Diego seguía en su silla de ruedas, con los ojos llenos de lágrimas, mirando a su hijo, como si no pudiera creer que él estuviera allí en ese momento. Ana, la empleada del banco, permaneció quieta unos segundos antes de tartamudear. «Oh, ¿es Alejandro? ¿Este es tu padre?» Su voz temblorosa reflejaba desconcierto y miedo. Alejandro se levantó lentamente, su rostro no podía ocultar la ira. Miró a Ana y su voz, que usualmente era cálida, ahora sonaba fría como el viento de invierno. «¿Quién te crees que eres para insultar a mi padre de esa manera?» Ana dio un paso atrás, su rostro pálido, y trató de disculparse. «Yo, no sabía, no lo pensé, solo seguía el protocolo». Pero Alejandro no permitió que se justificara. Sus ojos, afilados como cuchillos, y su voz firme como nunca antes. ¿Es esto el protocolo de ustedes, tratar con desprecio a las personas mayores y pobres? Hoy estoy aquí para hacer justicia por mi padre». La multitud comenzó a susurrar, lanzando miradas de reproche hacia Ana. Incluso los clientes ricos que antes se habían reído de Diego bajaron la cabeza. Algunos murmuraban entre ellos. «¡Qué vergonzoso! ¿Quién iba a imaginar que este viejo era el padre del hombre más rico de la ciudad?» El director de la sucursal, el señor, y apareció con una expresión aterrada al ver lo que estaba sucediendo. Rápidamente se acercó y se inclinó ante Alejandro. «Señor, le pido disculpas profundamente. Nos encargaremos de esto de inmediato y compensaremos si es necesario». Alejandro lo miró fijamente, su voz firme. «No quiero más disculpas vacías. Mi empresa retirará todos los fondos de este banco. Así es como tratan a mi padre, un hombre que sacrificó todo por criar a su hijo». Las palabras de Alejandro fueron como un golpe devastador contra la autoridad con la que el banco se había enorgullecido siempre. Ana bajó la cabeza, con las manos temblorosas, incapaz de mirar a nadie. Después de unos tensos momentos, Diego tomó suavemente la mano de su hijo, como si quisiera evitar que siguiera discutiendo. «Hijo». La escena frente a las puertas del banco se volvió aún más emotiva cuando Alejandro se arrodilló frente a su padre, Diego.
La voz de Diego se quebró, sus ojos llenos de arrepentimiento. No hagas un escándalo. Solo no quería que cargaras con más peso. Pensé que si me alejaba, serías más fuerte, tendrías una vida mejor sin tener que preocuparte por mí. Alejandro volvió, sus ojos llenos de emoción. Se arrodilló nuevamente frente a su padre, sus ojos reflejaban el amor y el sufrimiento que había guardado durante tantos años. Su voz temblaba, pero llena de calidez. «Sabes, papá, cuánto tiempo te he buscado. Le prometí a mamá, antes de que ella se fuera, que nunca abandonaría la búsqueda de ti. Hice todo solo para poder verte una vez más». Diego suspiró levemente, sus ojos se posaron sobre el rostro familiar que había intentado olvidar para proteger el futuro de su hijo. «Perdóname. Solo quería que no cargases con más dolor, quería que tuvieras una vida mejor. Pero nunca imaginé que me querías tanto». Las emociones de Alejandro estallaron, apretó la mano de su padre, su voz se quebró. «No entiendes, papá. Mi fortaleza viene de ti, de todo lo que hiciste por mí. He luchado por cada cosa solo para demostrarte que no te decepcioné». Las lágrimas caían por las mejillas de Diego. Su mano temblorosa se posó sobre la de Alejandro, su mirada se suavizó, como si hubiera encontrado algo perdido desde hacía mucho tiempo. En ese momento, entre la multitud de la ciudad, todo parecía detenerse. Padre e hijo se miraban sin necesidad de palabras, solo sintiendo la reunificación que habían esperado durante tanto tiempo. Alejandro se sentó junto a su padre, su mirada se volvió firme. Tomó las manos delgadas de Diego, su voz sonó profunda y cálida, como un juramento. «Desde ahora, no permitiré que sufras ni un día más». Diego negó ligeramente con la cabeza, sus ojos llenos de tristeza. «No necesito nada, solo ver que seas feliz. Ya estoy satisfecho». Pero Alejandro apretó su mano con firmeza, su mirada llena de determinación. «Papá, has sacrificado todo por mí. Te debo toda mi vida. A partir de ahora, no vivirás más en soledad ni en dificultades. Quiero que vivas conmigo, en la casa que mereces». Las personas a su alrededor permanecieron en silencio, nadie se atrevió a irse, como si temieran perder este momento tan sagrado. Ana, la empleada del banco, bajó la cabeza con profunda culpa. Dio un paso atrás, sin atreverse a decir una palabra. Alejandro se volvió y secó las lágrimas que aún caían del rostro de su padre. «Sé que has sufrido mucho, pero desde hoy, te prometo que haré todo lo posible para que vivas los últimos años de tu vida en paz y felicidad. Esa es la manera en que te pagaré por todo lo que me has dado». Diego asintió suavemente, su mano temblorosa se posó sobre el hombro de su hijo. En medio de la multitud, no necesitaron decir más. Se abrazaron, sintiendo la conexión que habían esperado tanto tiempo. El evento frente al banco rápidamente se difundió. Todas las miradas se dirigieron hacia Diego y Alejandro, llenas de asombro y respeto. Nadie imaginaba que el hombre discapacitado que había sido humillado momentos antes era el padre de uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. Ana seguía de pie, inmóvil, con el rostro pálido y las manos apretadas con fuerza. Se acercó a Alejandro, inclinó la cabeza profundamente y dijo con voz temblorosa: «Lo siento mucho, de verdad. No sabía que él era su padre». Alejandro se giró hacia ella, sus ojos tan fríos como una hoja afilada. «Si él no fuera mi padre, ¿merecería el desprecio de todas formas? ¿Crees que la riqueza o la pobreza determinan el valor de una persona?». Sus palabras resonaron como un golpe fuerte, dejando a Ana sin palabras. Incluso el director de la sucursal, el señor, y bajó la cabeza con una expresión de incomodidad. «Señor Alejandro, lamentamos profundamente este incidente. Me comprometo a tomar medidas para que algo así no vuelva a suceder». Esta vez, no solo Ana, sino todos los presentes comprendieron que el valor de una persona no reside en su riqueza o pobreza, sino en la humanidad, el sacrificio y el amor sincero que demuestra.
Alejandro solo dejó escapar una ligera sonrisa amarga, sin ocultar su decepción. No me hablen de disculpas. Sus acciones ya han sido suficientes para que tome una decisión. Se giró hacia Ana, y por última vez, sus ojos fríos la atravesaron. Espero que la lección de hoy te recuerde que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en cómo tratamos a los más vulnerables. La multitud permaneció en silencio, pero en el corazón de cada uno quedó una sensación de incomodidad. Algunos miraron a Diego con ojos llenos de remordimiento, preguntándose si alguna vez habían tratado injustamente a otros de la misma manera que Ana lo había hecho. Unos días después, un anuncio sobre la suspensión de Ana fue publicado en el boletín interno del banco. El banco también emitió una disculpa pública por el incidente. Sin embargo, estas medidas no solo representaban un castigo para Ana, sino también un recordatorio contundente de que la discriminación no tiene lugar en nuestra sociedad. Una semana después del evento frente al banco, Diego se mudó a vivir con su hijo en una nueva casa, un lugar lleno de luz y el calor de una familia. En una pequeña pero acogedora habitación, Diego se sentaba junto a la ventana, con la mirada tranquila puesta en el jardín verde. Los días oscuros ahora eran solo un recuerdo. Alejandro, el hijo devoto, no solo cuidaba de su padre, sino que también reconstruía el vínculo que habían perdido durante los años de separación. Padre, todo lo que sacrificaste por mí, dedicaré mi vida a recompensarlo, dijo Alejandro a Diego en una tarde soleada. La historia de Diego no solo es un viaje de amor entre padre e hijo, sino también una lección profunda sobre la compasión y el verdadero valor de las personas. No importa cuán dura sea la vida, el amor siempre será la fuerza que nos ayude a superarlo todo. Nunca desprecies ni juzgues a nadie solo porque es diferente. Cada persona tiene una historia, un valor que no puede medirse con dinero ni posición. Si encuentras esta historia significativa, suscríbete al canal para seguir compartiendo más relatos conmovedores como este.